Buenas tardes. El Instituto Estatal Electoral agradece a Radio Universidad que nos den la oportunidad de entrevistar al doctor José Woldenberg Karakowski en este 19 aniversario del Instituto Estatal Electoral. José Woldenberg Karakowski es el que fue presidente del Instituto Federal Electoral cuando se dio la transición democrática del poder ejecutivo en nuestro país, en una época en la que se consideraba que era poco menos que imposible que se cediera el poder por el partido hegemónico a cualquier otro partido. Él tuvo la virtud y la oportunidad de constituir junto con otros consejeros a los cuales los partidos políticos de esa época confiaron toda la seguridad para realizar unas elecciones que resultaron en orden, con limpieza, con transparencia, objetividad y legalidad. Se dio pues entonces un proceso muy interesante e importante en la historia política de nuestro país, y desde entonces José Woldenberg se ha convertido en un referente no solo en las cuestiones electorales, sino también en las políticas, y no se diga de la democracia en nuestro país. Quisiera entonces empezar esta entrevista, Pepe, como ya tenemos tiempo de conocernos, preguntándote si sigue funcionando la democracia como un sistema, un régimen que tenemos los seres humanos para acordar la mejor convivencia entre nosotros, porque hay algunos que dicen que está agotado, hay algunos que dicen que bueno, pues es el sistema que no es del todo perfecto, pero que es vigente todavía. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, primero agradecerles a ustedes, a los integrantes del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, la oportunidad de estar en este aniversario con ustedes. Cumplen 19 años y ojalá la vida del instituto sea larga y sea fructífera. En segundo lugar, también comentar que en efecto a mí me tocó encabezar el Instituto Federal Electoral en fechas muy importantes, pero que también fui un beneficiario de lo que se había hecho en esa institución. Yo creo que desde que el IFE se creó en el año 1990, ha sido un instituto cuya misión ha sido la de asentar a las elecciones como una rutina para que la diversidad política que existe en México pueda competir en términos institucionales y pacíficos. La pregunta que haces es importante, pero para mí la respondería casi de manera mecánica. La democracia hoy no tiene enfrente de sí ningún régimen de gobierno que pueda presumir valores y principios superiores. El régimen democrático, si bien no es perfecto, permite dos asuntos que ningún otro régimen permite. Primero, la convivencia y la competencia pacífica e institucional de la diversidad política que existe en un determinado país. Y eso es un valor fundamental. Y en segundo lugar, lo que permite es el cambio de gobierno, como decía Karl Popper, sin el costoso expediente de la sangre. Es decir, es el único sistema de gobierno que permite la sustitución de unos por otros con la participación de los ciudadanos y a través del voto. Creo que la democracia tiene toda su importancia, sobre todo en contraste, cuando se le compara con los regímenes autoritarios, dictatoriales, totalitarios o teocráticos. Todos esos sistemas parten de una premisa que el régimen democrático no comparte. ¿Cuál es esa premisa? Para todos los sistemas verticales y autoritarios, el pueblo es uno y su voz debe ser una. Y entonces, pues lo que se hace normalmente es perseguir a todos aquellos que no comparten el diario de quienes gobiernan. Por el contrario, la democracia parte de la idea de que la sociedad es plural por naturaleza, que es absolutamente natural que existan diferentes intereses, diferentes sensibilidades, diferentes puntos de vista, diferentes ideologías, y la democracia lo que intenta es ofrecerles un cauce para su expresión, para su recreación, para su convivencia y para su competencia
institucional y pacífica. Y desde ese punto de vista, si bien sabemos que existe un desencanto con muchos de los instrumentos que hacen posible la democracia, es decir, con los partidos, con los gobiernos, con los parlamentos, hay un desencanto muy grande, de todas maneras no encuentro en el horizonte un sistema superior al democrático. En esta forma de encontrar, pues, incluso de dirimir las diferencias entre los seres humanos y elegir a sus gobernantes que los van a representar pues, un tiempo determinado, existen procesos electorales que, digamos, es una parte de la democracia contemporánea, pero a la par de eso existe también la figura del plebiscito. Hace poco en Colombia se dio un plebiscito precisamente para buscar un sí o un no en el pacto de paz que se había firmado entre el gobierno y las FARC. El pacto, el resultado fue por demás la rayita de una imprecisión, puesto que el 50.22% de los votantes votaron por rechazo al pacto de la paz y un 49.78% obviamente por el sí. Estos procesos y este plebiscito, los procesos democráticos de elección de los candidatos o en este caso el plebiscito, son formas de expresión democrática, pero ¿cómo diferencias tú o cómo crees tú que se da esta expresión en plenitud en uno o en otro, o si hay limitantes? Bueno, quizá lo primero que hay que decir es que hasta donde yo entiendo, el refrendo que se intentó hacer en Colombia no estaba contemplado en la propia Constitución y en la ley colombiana. Es decir, entiendo que el presidente Santos y las FARC pensaron que sería políticamente muy útil buscar el refrendo de sus acuerdos a través de un método, lo que se llama democracia directa. Es decir, preguntándole a la población si estaban o no de acuerdo con lo que ellos habían firmado. Y supongo que ambos pensaban, tanto las FARC como el presidente Santos, que iban a cosechar un sí muy rotundo y que de esa manera ese proceso que habían iniciado iba a tener una especie de doble legitimación, no solamente la firma de los acuerdos, sino el beneplácito de la población colombiana. Creo que esa era la intención. Y sin embargo, pues sucedió lo que hoy sabemos, es decir, la mayoría votó por el no y hubo una enorme abstención. Quizá a lo que nos llama a reflexionar esa experiencia es qué tipo de asuntos son convenientes que vayan a un plebiscito o a un referéndum. Y yo tengo la impresión, no es más que eso, una impresión y una primera reacción, que hay asuntos que tienen tal complejidad que vale la pena intentar y resolverlo a través de los procedimientos que fija la democracia representativa. Y que hay otro tipo de cosas que en efecto se puede acudir a métodos de democracia directa como es esta del referéndum. Y yo creo que un acuerdo de paz de la densidad, la complejidad de Panamá, es muy difícil llevarlo al referéndum, porque se acaba simplificando el asunto en sus términos quizá más duros. Pero eso no es más que una opinión. Déjenme poner un ejemplo. ¿Por qué la ley de ingresos en ningún país se lleva a referéndum? Porque seguramente si los impuestos se pusieran a la consideración, pues lo único que aparecería como ganador pues sería la tasa menor de los mismos. Es decir, es un ejercicio que requiere de un cierto grado de sofisticación y de compromiso. Entonces creo que alguna de las lecciones que nos deja el ejercicio colombiano es pensar qué materias sí y qué materias no deben ser colocadas en el terreno del referéndum. Gracias, Pepe. Algunos plantean que el ejercicio de la democracia tiene otras vertientes, por ejemplo, son gente que promueve la democracia deliberativa,
Y la democracia deliberativa la plantean algunos, los más modernos en términos de las tecnologías de información, con una deliberación dentro de las redes, dentro del Internet. Michelangelo Bovero trata este asunto, pero él tiene una posición crítica al respecto. Yo te preguntaría, ¿tú qué crees que si en este medio de las redes y del Internet se daría una democracia deliberativa y tendría verdaderamente validez, se haría ahí una deliberación tal y capaz de poder informar a los ciudadanos y tomar decisiones? A ver, creo que son dos cosas. Uno, el impacto de las redes, y otro, el tema de la deliberación. Democracia y deliberación son sinónimos. Es decir, el régimen democrático, si algo lo intenta, es que exista deliberación y que esa deliberación sea pública y de cara a las gentes. Los congresos plurales, ¿qué es lo que hacen? Deliberar, pero es una deliberación que tiene una finalidad: aprobar determinados asuntos. Por ejemplo, un congreso democrático, como ha sucedido ahora en México, donde ninguna fuerza política tiene mayoría, pues obliga a una deliberación cada vez que se va a aprobar una reforma constitucional, que se va a aprobar una reforma legal, que se va a aprobar el presupuesto, que se va a aprobar la ley de ingresos. Incluso cuando se va a crear una comisión dentro del Congreso, hay un proceso deliberativo. Entonces yo lo que diría es lo siguiente: democracia y deliberación son una y la misma cosa. Otro es el asunto de qué tan sofisticada, qué tanta calidad tiene esa deliberación. Pero la democracia implica deliberación. Ahora, lo que hay en las redes es una enorme deliberación, llamémosle así, o una enorme discusión, o un enorme debate. Eso ya llegó y llegó para quedarse. Pero es evidente que esas redes no pueden sustituir a las instituciones republicanas que son las encargadas de tomar decisiones. Es decir, más bien las redes se parecen al ágora pública, al debate que en el pasado se podía dar a través de los periódicos, o luego de los periódicos y el radio, y luego de los periódicos, el radio, la televisión, etcétera, etcétera. Es decir, son nuevas tecnologías que hacen más sencillo, más expedito el intercambio de opiniones, eso sin duda. Y si hay, digamos, si ahí que intervienen millones y millones de personas, pues se supone que esa deliberación, que ese debate, pues está captando las opiniones de muchas gentes. Pero yo creo que eso va a acompañar a la democracia representativa, no la va a sustituir, porque al final de cuentas requerimos de instituciones republicanas donde la deliberación nos lleve a la toma de decisiones. Y ese tipo de decisiones no se pueden tomar lejos en las redes. En esos términos se plantea como un complemento de la democracia representativa, ¿no? Algunos otros dicen que el pacto social en México está concluido, que es necesario renovarlo y que incluso este pacto social que se originó después de la Revolución Mexicana y que generó pues la Carta Constitucional reformada, requiere ahora de una nueva constitución política. ¿Tu opinión al respecto? Sí, bueno, el próximo año nuestra constitución va a cumplir 100 años y se ha destapado este debate, ¿no?, de la necesidad de eventualmente generar una nueva constitución. Yo les preguntaría lo que eso plantea, que hay que poner primero los bueyes y luego la carreta. Es decir, quienes hablen de una nueva constitución creo que están obligados a decirnos qué quieren sacar de esa nueva constitución. Es decir, qué quieren desechar del actual, en dónde quieren innovar y qué quieren mantener del actual. Y entonces tendríamos una discusión, yo creo, pues con más carnita y además con más sentido y más sensata. Es decir, primero, ¿qué es lo que quieren? ¿Van a cambiar el régimen de gobierno? ¿Los derechos individuales, los derechos sociales, las relaciones de poder? Es decir, creo que eso es lo primero. Y después, si fueran capaces de decirnos a qué es a lo que aspiran, tendrían también que hacer una reflexión sobre lo que sigue. Es decir, existen las condiciones políticas para eso a lo que aspiran a generar se dé.
porque si algo tenemos hoy en nuestro país es una diversidad política realmente muy activa, muy viva y muy fragmentada. Entonces, creo que son dos asuntos que hay que resolver con antelación. Primero, ¿cuál es el contenido de esa supuesta nueva Carta Magna? Y luego las posibilidades reales de que eso que han imaginado prospere. Porque pues, las diferentes fuerzas políticas que cruzan el país de manera legítima seguramente aspirarán a cosas, pues en muchos campos encontradas, ¿no? Una última pregunta, porque estamos ya próximos a ir a la conferencia. ¿Tú qué opinas sobre la revocación de mandato de aquellos funcionarios que no cumplen, pero dentro de su propio mandato, con las obligaciones que están constitucionalmente establecidas y los compromisos que han contraído con la sociedad y con los que los eligieron? ¿Tú crees que funcionaría en nuestro país el planteamiento de establecer la revocación de mandato de los funcionarios? A ver, primero, en términos conceptuales yo no tengo ninguna reserva, es decir, se supone que quien otorga el mandato pues puede revocarlo. Entonces, en términos conceptuales yo no tengo problema. Pero en el diseño de esa revocación del mandato sí habría mucho que hacer. Debemos ser muy claros en lo siguiente: la inmensa mayoría de quienes hoy gobiernan en nuestro país, me refiero desde el presidente de la República hasta los gobernadores y muchos de los presidentes municipales, han llegado a esos cargos a través de mayorías relativas. Es decir, que desde el primer día de su mandato son gobiernos de minoría. El terreno federal está clarísimo. Es decir, el presidente Fox, el presidente Calderón y el presidente Peña Nieto no lograron más del 50% más uno. Y por eso tuvieron que coexistir con congresos donde ellos y su partido no tenían la mayoría absoluta de los representantes. Entonces, al día siguiente de que empezaron su mandato, ya tenían configurado en el Congreso una mayoría que no era de su partido. Eventualmente, pues, es una mayoría en contra. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, ¿cuál es el mecanismo de revocación del mandato? Y ahí es donde creo que hay una discusión pertinente para no generar simple y sencillamente mayor inestabilidad. Insisto, en términos conceptuales, yo creo que nadie se puede oponer a la revocación del mandato. Insisto, quien lo otorga lo debería poder retirar, pero esos son los electores, en un marco donde lo que tenemos son gobiernos de minoría. Sí, algunos candidatos lo han planteado ya no como revocación de mandato, sino ellos exponerse a un plebiscito que, bueno, ya vimos las irregularidades que presenta esta figura, si no es completamente vistas todas las aristas que te pudieran llevar a una decisión de toda la ciudadanía. Bueno, agradecemos entonces a Radio Universidad y al doctor José Waldemar Karaszkowski esta entrevista que la hizo su servidor, el ingeniero Alonso Bazanetti Villalobos.